final. Sí, así es, 6 episodios que quizás no son muchos, pero hemos visto que series con muy poco han hecho mucho. La historia de Kamala Khan lo consiguió. Vamos a ello. Ok, luego de 2 tropiezos en el episodio 4 y en el episodio 5, hay que decirlo, Kamala Khan y su historia de Miss Marvel llega al final de temporada en este Disney Plus con el episodio titulado No hay normal, en donde en definitiva la hipnosis nos lo confirma. Control de daños es el verdadero enemigo, lo cual la convierte, como ya la teníamos en el ojo, ¿no?, a una serie bastante más a nivel de calle, lo cual es, digamos, un poco más disfrutable para el espectador en cuanto a conceptos más entendibles básicos de poder. Inmediatamente iniciamos la acción de este episodio. En este caso tenemos una heroína que no conoce la identidad secreta. Kamala ya es totalmente una figura pública, ídola en Pakistán, y todos la conocen como Luz de Noche, o algo así, porque esto sería finalmente un capítulo de revelación de identidad totalmente. Vuelve un poco el estilo que vimos en los primeros capítulos que tanto nos gustó, y se nos juntan las emociones en un capítulo que debemos de llamar o debemos definir como persecución. No hay mucho que decir, toda la construcción, los desastres que hizo Kamala tratando de ayudar, lo que pasó con Carmen, las desilusiones de Bruno, las enemigas ahora amigas, y el hermano de Kamala que está en todos lados, lucharán juntos contra su primer villano, la policía. Bueno, la policía no ha ayudado nunca mucho en lo que digamos que es Marvel. Ahora, a ver, está bien, retomamos un poco, como dijimos, el tema ese que nos gustó tanto en los capítulos 1, 2, inclusive el 3. La dirección de cámaras, secuencias y los momentos críticos están bien, pero una batalla final se convierte en un sketch que no se siente como una batalla final. Sabemos que estamos a nivel de calle y aún son inexpertos nuestros protas, pero ante un final de temporada sí queda a deber bastante el tema de que salgan personajes de la nada para ayudarlos como si cayeran del cielo, caray. Hablo ya cuando están en el instituto y estos amiguitos construyen un plan que les llevaría toda la noche en unos minutos para hacer frente a unos policías con armas de aire totalmente entrenados. Bueno, me parece que al menos para este capítulo no estaban muy bien entrenados. Creo que en definitiva se pudo hacer algo mejor como batalla final o como encuentro final, ¿sabes? Porque duró mucho que digamos. La primera parte del capítulo, dicho lo dicho, es persecución. Y esta sección en el instituto que le sigue se hace un poco larga, la verdad. Al final, este tipo resultó no ser tan malo. Y luego ya para la parte un poquito más al final de la batalla final en el instituto, valga la redundancia, no entiende muy bien el comportamiento medio bipolar de Carmen, ¿sabes? El tipo a veces que sí, a veces que no, ataca a los policías y a veces los quiere hasta matar y pasarse de la raya. Lo bueno es que nuestra querida Kamala lo detiene, y lo que sí me agradó de este capítulo es ver la evolución en esos ojos de Kamala, ver cómo ya sabe quién es, cómo pierde esas inseguridades y sale a la calle sin esconderse, y tal que esa personalidad es gracias a la confianza que le dio su familia y al traje nuevo que les regaló su mamá. Ahí sí ya podemos ver como tal a una Miss Marvel. Intercambio de golpes entre Kamran y Kamala, luego ambos se unen porque la policía no sabe si sí o si no, pero al final Kamala termina salvando a la multitud, convirtiéndose en lo que todos estábamos esperando desde el principio. Esa versión más cercana al cómic, como si tuviera los poderes de un Mr. Fantástico. He de decir que vaya, aún no me terminan de convencer esos CGI. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Finalmente, de una manera bastante extraña, Kamala logra ayudar a Kamran abriendo un agujero en la tierra para que se vaya al otro lado del mundo. Ok, eso sí fue un poco fumada, hay que ser sinceros. ¿Qué carajos pasó ahí? Finalmente, la batalla final culmina con la multitud agradeciendo a Kamala y protegiéndola en una escena muy bonita y seguramente un guiño a lo que pasó con el Spider-Man de Tobey Maguire en su segunda película cuando la gente lo quiere proteger en el tren del Dr. Octopus.
Una buena demostración de que Kamala es totalmente como lo anticipaban muchos, una versión parecida en términos a lo que es Spider-Man, un superhéroe para la gente, ¿no? Con ese toque cercano a las personas, y eso quedó muy bien reflejado en la serie. Ahora, llegaría a lo sumamente interesante justamente casi, bueno, al final, digámoslo así, del capítulo, en donde Kamala finalmente asume su nuevo nombre de heroína como Miss Marvel, porque descubrimos, bueno, yo tampoco lo sabía, que Kamala en Urdu significa Marvel, de Marvelous, o sea, increíble o sorprendente. Y así es como inician sus aventuras como la protectora del barrio ciudad, y ella se va ahí volando con su sonidito, bueno, más bien saltando, ¿no? Saltando con su sonidito de Mario Bros, como me encanta ese poder. Aunque sorprendentemente eso no es todo. Ahí al final tuvimos un toquecillo con pincitas de lo que se puede venir en un futuro sobre los X-Men, ¿eh? Un guiño guiño ahí, donde Bruno le menciona a Kamala que sus genes son como de un mutante. Y suena la canción de... No, perdón, esa no es. Suena la canción de los X-Men de los 90, la de... Like a mutation. Cada vez más cerca, amigo. Eso y sin duda alguna la escena postcréditos creo que fueron lo más emocionante de este final de temporada. En este video solamente estamos calificando el episodio número 6, como lo venimos haciendo durante los 5 videos de cada episodio después de que salió cada capítulo, así que esa calificación no es completamente de toda la temporada, sino de este episodio. Con eso dicho, con todo lo dicho de este review en menos de 5 minutos, no sé cuánto vayan, a este episodio número 6, final de temporada de Miss Marvel, yo le doy un 7 de 10, le doy unos puntillos más ahí por la escena final y por la escena postcréditos. I found out what I am, and it's not Asgardian or alien. Si no eres normal, eso es bueno, porque lo anormal cambia vidas. Muchas gracias por acompañarme durante estos 6 videos, 6 mini reseñas que hicimos por cada episodio de Miss Marvel. Ya veremos más para allá, más adelante en el futuro, si tendremos la crítica completa de toda la serie. Pero bueno, dicho lo dicho, ya se dijo lo que se tenía que decir y se dijo aquí en cada episodio. Así que bueno, promediaremos esa calificación y veremos si sacamos una crítica final. Mientras tanto, me encantaría saber tu opinión de en qué top colocas esta serie de Miss Marvel, si te gustó, si fue la peor de todas para ti, cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo en los comentarios. Y mientras tanto, creo que mi top se queda así de momento. Iman Vellani es lo mejor de la serie. Mis 10. Siempre aquí te dejo las redes sociales como siempre, los podcasts, y nosotros nos veremos en la siguiente aventura. Yo soy Van. Chao.